Los ingredientes para hacer la masa sablé, que es la masa que vamos a usar para hacer la lemon pie, son 300 gramos de harina, 50 gramos de azúcar, una pizca de sal, un huevo y 150 gramos de manteca. También vamos a ponerle, como es una torta de limón, le vamos a poner un poco de ralladura de limón. Lo primero que vamos a hacer es el cremado, que es la manteca con el azúcar. Lo vamos a batir hasta que se arme como una crema. La manteca, que la manteca tiene que estar a temperatura ambiente, manteca pomada. Y ahora en este punto le vamos a agregar el huevo, es un huevo entero, y la ralladura del limón. Ahora le agregamos una pizca de sal y le vamos agregando de a poco la harina. Primero un poquito, mezclamos. Bueno, esta es la consistencia que tiene que tener esta masa, y ahora la vamos a integrar así con la mano. ¿Ven? Cuando la apretamos ya se integra. Bueno, ven ahí, ya se integró toda la masa. La masa sablé es una masa bien quebradiza, y ahora lo que tenemos que hacer es ponerla en un film, estirarla un poco y llevarla a la heladera por lo menos media hora. Ahora la ponemos así arriba de una fuente con un film y le vamos a poner otro film por encima. La estiramos un poco con el palo. Y ahora esto así lo vamos a poner en la heladera media hora. Los ingredientes que vamos a usar para hacer la crema de limón de la lemon pie son la ralladura de un limón, el jugo de ese limón, una lata de leche condensada y 4 yemas. Lo que vamos a hacer ahora es poner la leche condensada. A la leche condensada le agregamos la ralladura del limón, el jugo del limón y las 4 yemas. Ahora que incorporamos todo, esto lo vamos a guardar un poquito en la heladera. Bueno, acabo de sacarlo de la heladera. Ahora lo que voy a hacer es ponerla en la mesada. Voy a usar el molde este donde la vamos a poner. Es un molde de 24 centímetros, así que la voy a empezar a estirar acá arriba. No se preocupen si se quiebra un poco, no pasa nada, porque esto se une. Es una masa, como les dije antes, una masa muy quebradiza. Ahora le ponemos un poquitito de harina para poder estirarla mejor, para que no se nos pegue en el palo. Mientras tanto yo ya prendí el horno, porque esto lo vamos a cocinar en el horno. Acabo de sacar del horno la masa, entonces ahora lo que hay que hacer es saqué de la heladera la crema que hicimos con la leche condensada y la vamos a poner en esta masa y
lo que vamos a hacer es cocinarla un poco más en el horno, a horno moderado, 180 grados, por más o menos unos 15 minutos hasta que quede dura. Bueno, lo saqué del horno, estuvo 15 minutos cocinándose. Ahora hay que dejarlo enfriar. Ven que los bordes de la masa ya están más dorados y la crema ya está más durita, así que coaguló el huevo y hay que dejarlo enfriar y después vamos a preparar el merengue. Ahora nos toca hacer el merengue italiano. El merengue italiano es las 4 claras de huevo que tenemos, que pesan 160 gramos. Entonces es el doble del peso de las claras, o sea 320 de azúcar, y del azúcar 1/3 de agua, entonces son 110 gramos de azúcar, de agua. Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner el agua en un jarro, le ponemos todo el azúcar y lo vamos a poner a calentar al fuego. Este merengue tiene que llegar, el almíbar que vamos a hacer tiene que llegar a 119 grados. Entonces acá tengo un termómetro y lo vamos a medir a medida que va calentando. Cuando el almíbar llegue a los 118-119 grados, lo apagamos del fuego y comenzamos a batir las claras. Tiene que llegar a esta temperatura alta porque de esa manera vamos a cocinar las claras agregándole el almíbar tan caliente. Conviene hacerlo en un recipiente no muy grande porque de esa manera se calienta más rápido y se hace más rápido. Bueno, faltan 5 grados, así que ahora vamos a empezar a batir las claras. Le ponemos una pizquita de sal. El merengue ya está hecho y el almíbar también llegó a la temperatura. Entonces lo que vamos a hacer ahora es seguir batiendo y agregándole de a poquito sobre un borde el almíbar caliente. Y vamos a seguir batiendo hasta que baje la temperatura del merengue. Bueno, ya se enfrió bastante, no, todavía está un poco tibio, pero miren la consistencia que tiene. Ese es el punto que tiene que quedar. Y bueno, ahora dejamos enfriar un poquito más, lo ponemos en la manga y decoramos la torta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a la manga para poder después ponerlo arriba de la torta. Y ahora hacemos unos picos de merengue Yo tengo esta boquilla para poner en la manga, pero si ustedes no tienen boquilla o no tienen manga, lo pueden decorar con una cuchara. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es quemar un poquito los merenguitos. Y voilà, aquí está la lemon pie. Bueno, vamos a probar cómo quedó la lemon pie. Acá pueden ver las capas, la masa, el merengue y la crema de limón. La masa quedó bien crocante. La crema de limón se siente muy bien el gusto de limón. Y el merengue quedó muy suave, sedoso y muy rico. Realmente salió muy rica. Espero que les guste el video, que lo puedan hacer. Si les gusta, déjenme un like, comenten el canal y hasta la próxima. Chao.